Imagina que el jefe de policía de la ciudad más grande del continente gana menos de $1000 al mes. Ahora imagina que ese mismo hombre vive en una mansión con leones enjaulados en la entrada, columnas de mármol blanco, una discoteca privada réplica de la más famosa de Nueva York, camas colgantes con espejos en el techo y una mesa de comedor tallada en una sola pieza de mármol puro. Imagina que esa mansión tiene 20.000 metros cuadrados y que sus albañiles no fueron obreros contratados sino policías uniformados del Distrito Federal que construyeron el palacio de su jefe en lugar de cuidar las calles. Imagina que nadie le preguntó nada. Que nadie le pidió cuentas. Que nadie se atrevió a alzar la voz porque el hombre que vivía en ese palacio era compadre del presidente de la República. No tienes que imaginarlo mucho. Ocurrió. Ocurrió en México, entre 1976 y 1982, y el hombre se llamaba Arturo Durazo Moreno. El Negro Durazo. Esta no es una historia de ficción ni una serie de plataforma. Es la historia real, documentada, testimonial, de uno de los funcionarios más corruptos que ha parido este país. Un hombre que llegó a la cima del poder policial sin haber estudiado en ninguna academia militar, sin haber disparado un solo tiro en defensa del Estado. Sin más mérito que haber crecido en el mismo barrio que el futuro presidente y haberse mantenido cerca de él durante décadas con la paciencia y la astucia de alguien que sabe exactamente cuándo llegará su momento. Y cuando llegó su momento, lo aprovechó hasta el último centavo. El Negro Durazo nació el 19 de octubre de 1918 en Cumpas, Sonora, un pueblo pequeño del norte de México del que no salía mucha gente con grandes ambiciones. Su familia era pobre, sin influencias, sin apellidos que abrieran puertas. Emigraron a la Ciudad de México cuando Arturo era todavía un niño y se instalaron en la colonia Roma, un barrio de clase media donde convivían obreros, empleados, estudiantes y gente que intentaba construirse una vida lejos del polvo del norte. Fue ahí, en esas calles de la Roma, donde un joven flaco y moreno de Sonora conoció a otro joven que tampoco imaginaba entonces que algún día gobernaría México. Se llamaba José López Portillo. Jugaron juntos. Pelearon juntos. Se cubrieron las espaldas en las riñas callejeras que eran el lenguaje del barrio. Y de esa amistad de pandilla, de esa lealtad de esquina, nacería décadas después uno de los episodios más oscuros de la historia institucional de este país. Porque en México, a veces, el crimen más costoso no nace en los bajos fondos. Nace en una amistad de infancia que nunca supo ponerse límites. Antes de convertirse en el hombre más temido del Distrito Federal, Arturo Durazo tuvo que ganarse su lugar a golpes, literalmente. No había universidad de policías que lo formara, no había manual que lo guiara. Su escuela fue la calle, su título fue la cercanía con el poder y su método fue siempre el mismo, ponerse donde había que estar antes de que nadie más llegara. Estudió comercio y administración en el Instituto Politécnico Nacional, una carrera que nunca usó para lo que fue diseñada. Desde 1944 trabajó como empleado del Banco de México, un empleo gris, de escritorio, que duró apenas 4 años antes de que descubriera que sentado detrás de una ventanilla no iba a llegar a ningún lado. En 1948 se convirtió en inspector de tránsito del Distrito Federal. Un cargo menor, casi invisible. Pero Durazo entendió algo que muchos no ven: los cargos menores son los que te permiten aprender cómo funciona el sistema por dentro, quién le debe a quién, dónde están los huecos, que se puede cobrar y que se puede ignorar. Fue escalando. Despacio, con cuidado, sin hacer demasiado ruido. Pasó de inspector de tránsito a agente de la Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS. El aparato de inteligencia y represión del Estado mexicano que operaba en las sombras con una mezcla de eficiencia burocrática y brutalidad sin límites. Fue ahí donde Durazo aprendió el lenguaje real del poder, no el de las leyes ni el de los discursos, sino el de los expedientes, los informantes, las amenazas y los favores que nunca se olvidan. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, cuando México vivía su propia guerra sucia contra movimientos estudiantiles y guerrillas rurales, Durazo formó parte de las llamadas Brigadas Blancas, los grupos paramilitares encubiertos del gobierno que operaban por fuera de cualquier marco legal para perseguir, torturar y hacer desaparecer a opositores políticos. Nadie hablaba de eso en público. Era el secreto que todos conocían y nadie nombraba. Pero el momento que definiría toda su carrera llegó en 1976, cuando su amigo de la infancia, José López Portillo, fue lanzado como candidato del PRI a la presidencia de la República. Durazo no dudó un segundo. Se convirtió en jefe de seguridad de la campaña.
Era el hombre que cuidaba al futuro presidente, el que sabía quién se acercaba y con qué intenciones, el que dormía con un ojo abierto para que López Portillo pudiera dormir tranquilo. Y mientras hacía ese trabajo, el 29 de enero de 1976, una corte federal en Miami, Florida, lo acusó formalmente por tráfico de cocaína. El caso llegó a los archivos, quedó registrado en los expedientes de la propia Dirección Federal de Seguridad Mexicana. Pero gracias a las influencias del candidato al que cuidaba, el caso fue cerrado. Archivado. Como si nunca hubiera existido. López Portillo ganó las elecciones. Y su primer gran pago de lealtad fue entregar a su compadre Arturo Durazo la jefatura de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal. La ciudad más grande de América Latina, con millones de habitantes, quedó en manos de un hombre que ya había sido señalado por narcotráfico antes de asumir el cargo y al que nadie, absolutamente nadie en el sistema, se atrevió a frenar. Cuando Arturo Durazo tomó el mando de la Policía del Distrito Federal en 1976, lo primero que hizo no fue organizar operativos ni diseñar estrategias de seguridad. Lo primero que hizo fue dejar en claro quién mandaba. Y lo hizo de una manera que no dejaba espacio para la interpretación. Instituyó de manera obligatoria el sistema de cuotas conocido en el argot policíaco como el ENTRE. Cada agente, cada comandante, cada elemento uniformado que perteneciera a la corporación tenía que entregar una parte de sus ingresos quincenalmente, en efectivo, hacia arriba en la cadena. No era una sugerencia. No era opcional. Era el precio de mantenerse en el cargo, de no ser reasignado a una delegación remota, de no ser acusado de algún delito fabricado. El que pagaba, trabajaba. El que no pagaba, desaparecía del organigrama. El resultado fue una corporación entera convertida en una máquina de extracción. Cada policía de tránsito que cobraba mordida en una esquina estaba alimentando una cadena que terminaba en el escritorio de Durazo. Cada comandante que protegía un giro negro, un billar clandestino, una casa de citas, un expendio de drogas, estaba enviando su cuota hacia arriba. La corrupción no era la excepción al sistema. Era el sistema. Pero las cuotas de sus subordinados eran apenas la parte más pequeña del negocio. Durazo construyó algo mucho más sofisticado, una red de extorsión directa a empresarios, comerciantes y cualquier persona con dinero suficiente como para que valiera la pena presionarla. Si alguien tenía un problema con la ley, resolvía con Durazo. Si alguien quería un contrato con el gobierno, pasaba primero por Durazo. Si alguien quería operar un negocio ilegal con tranquilidad en el Distrito Federal, tenía que arreglar con Durazo. Y más profundo aún, los vínculos con el narcotráfico. Los archivos de inteligencia y los testimonios posteriores señalan con claridad que Durazo mantuvo relaciones cercanas con figuras que en esa época comenzaban a construir lo que después sería el crimen organizado moderno en México. Los nombres de Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, figuras centrales del cártel de Guadalajara, aparecen vinculados a Durazo. El propio Caro Quintero llegó a declarar años después que él apenas era un empleado de López Portillo y Durazo. Una frase que dice todo y al mismo tiempo es imposible de procesar del todo. Mientras esto ocurría, la prensa aplaudía. Los medios lo retrataban como un jefe policíaco moderno, eficiente, duro con los criminales. En 1978, en una entrevista con El Universal, Durazo declaró con total solemnidad que no permitiría corrupción en su corporación. Que los corruptos caerían por su propio peso. Mientras decía eso, en su despacho había costales de plástico negro llenos de sobres con efectivo producto de los botines que sus agentes recuperaban y nunca reportaban. Un periodista de la época lo visitó y Durazo, lejos de ocultarlo, lo jaló hacia un cuarto, le mostró los costales y le dijo que metiera la mano y se llevara lo que pudiera cargar. El mensaje era brutal en su claridad: aquí no hay nada que esconder porque aquí nadie va a venir a preguntar. Y nadie preguntó. Porque el hombre que hubiera tenido que preguntar era su compadre el presidente. Para entender la escala real de lo que Arturo Durazo construyó en 6 años, hay que hablar de los números. No de manera abstracta, sino con la precisión fría de quien está mirando un desfalco histórico frente a frente. Su sueldo oficial como jefe de la Policía del Distrito Federal era de menos de $1,000 mensuales. Eso es lo que el Estado le pagaba. Eso es lo que estaba en los registros, en la nómina, en los documentos oficiales. Menos de $1,000 al mes. Lo que construyó con ese sueldo, según los estimados de las investigaciones posteriores, supera los $1,000 millones en 6 años.
Un número que, puesto en perspectiva, hace que la mente se detenga un momento antes de seguir. ¿Cómo se traduce eso en propiedades concretas, en objetos reales, en lujos que se pueden tocar? Empecemos por la mansión del Ajusco. Ubicada en el kilómetro 23.5 de la carretera al Ajusco, en las afueras del sur de la Ciudad de México, esta propiedad era un mundo aparte. No una casa grande. Un complejo. Tenía caballerizas con caballos de raza. Un galgódromo propio para carreras de perros. Canchas de tenis. Lagos artificiales. Una residencia principal de dimensiones que habrían avergonzado a muchos políticos del primer mundo. Todo esto levantado mientras el país que supuestamente cuidaba registraba índices de pobreza brutales y una inflación que devoraría los ahorros de las familias mexicanas al final del sexenio. Pero la mansión del Ajusco era solo el principio. La obra maestra, el monumento definitivo a la impunidad, estaba en la costa del Pacífico. En Zihuatanejo, Guerrero, en lo alto de una colina con vista directa a la bahía, cerca de Playa La Ropa, Durazo mandó construir lo que él mismo llamó el Partenón. No es un apodo irónico que le pusieron sus críticos. Él lo llamó así. Porque la referencia fue deliberada, consciente, soberbia. Un jefe de policía que ganaba menos de $1,000 al mes quiso construir un templo griego en la costa del Pacífico mexicano y lo hizo. El terreno supera los 20,000 metros cuadrados. La construcción tardó años. El costo estimado fue de 700 millones de pesos de la época. La estructura está sostenida por 57 columnas de estilo grecorromano. La puerta de entrada es un portón de hierro forjado que mide 15 metros de ancho por 10 de alto, tan colosal que los rumores aseguraban que había sido robada del castillo de Chapultepec, aunque nunca se confirmó oficialmente. A un costado de ese portón, en una bodega especialmente construida para ese fin, Durazo tenía sus mascotas, leones y tigres en jaulas. Animales salvajes como símbolo de poder, como señal de que el hombre que vivía ahí no tenía que rendirle cuentas a las mismas reglas que el resto de los mortales. Y los propios agentes de la policía del Distrito Federal, uniformados, pagados con recursos públicos, fueron los albañiles que levantaron esa propiedad. No se contrató una constructora. No hubo licitación. Los policías construyeron el palacio de su jefe mientras la ciudad que debían proteger esperaba patrullas que nunca llegaban. Si la mansión del Ajusco era la fortaleza y el Partenón era el templo, entonces el interior de esa segunda propiedad era el delirio hecho arquitectura. Porque Durazo no solo construyó grande. Construyó con una ostentación que mezclaba el mal gusto con el poder absoluto de maneras que resultan difíciles de describir sin ver las imágenes. Adentro del Partenón, el piso principal estaba recubierto de mármol. Las paredes del corredor central tenían murales pintados con motivos de la mitología grecorromana, dioses, guerreros, ninfas, escenas de batallas épicas. En el pasillo principal había una mesa de comedor tallada en una sola pieza de mármol, enorme, para banquetes que evocaban los de la Roma imperial. Al centro de ese pasillo se levantaba la escultura de bronce de un sátiro, obra del escultor italiano Adolfo Ottavio Ponzanelli. Un artista real que también firmó varias de las esculturas de mármol blanco distribuidas por los jardines, réplicas del David, de Apolo, de Marte, de la Venus de Milo y de guerreros espartanos que vigilaban los accesos como si fueran guardias de piedra. Las habitaciones del segundo piso tenían espejos en los techos y en las paredes, tapizadas con terciopelo rojo, con camas colgantes y jacuzzis empotrados. El lujo no tenía intención funcional. Tenía intención de mensaje. Quien entraba a esas habitaciones entendía en qué clase de mundo había entrado y quién era el dios de ese mundo. La alberca medía casi 3 metros de profundidad y 10 metros de largo. En sus mejores épocas estaba rodeada de faisanes y cisnes que caminaban libremente por los jardines. Había lagartos disecados, venados de bronce, un elefante de marfil, perros de cerámica. Una decoración que oscilaba entre el museo y el bazar de un hombre con dinero infinito y sin nadie que le dijera qué parar. Y para las fiestas, Durazo mandó construir en el subsuelo de la propiedad una discoteca privada que era réplica exacta del Studio 54 de Nueva York. El club nocturno más famoso del mundo a finales de los 70, el mismo donde Andy Warhol y los Rolling Stones bailaban hasta el amanecer. El jefe de policía de la Ciudad de México quería su propio Studio 54 en la costa del Pacífico. Y lo tuvo. A esas fiestas no iba cualquiera. Iba la élite del espectáculo, de la política, del dinero. Nadie que recibiera una invitación de Durazo podía negarse sin consecuencias.
Cantantes, actores, empresarios, periodistas, todos desfilaron por el portón de hierro forjado con la sonrisa que se pone cuando uno sabe que está en la fiesta del hombre al que nadie le dice no. Se dice que un jovencísimo Luis Miguel fue llevado ahí por su padre Luisito Rey, y que Durazo, con ese gesto del poderoso que reparte favores como si fueran caramelos, le financió o facilitó el lanzamiento de su carrera. Nunca se confirmó oficialmente. Pero tampoco nadie lo desmintió del todo. El valor estimado del Partenón en su época de esplendor fue de $30 millones. Una cifra astronómica para un policía con sueldo de empleado de banco. Había algo en Durazo que iba más allá de la corrupción financiera, algo que sus contemporáneos describían con una mezcla de fascinación y horror. Era el delirio de grandeza. No el de alguien que roba y se esconde, sino el de alguien que roba, construye un templo griego y después exige que lo llamen general. Porque eso fue exactamente lo que hizo. Arturo Durazo Moreno, hombre sin carrera militar, sin un solo día de formación castrense, sin haber defendido ninguna posición en ningún conflicto, le pidió al presidente López Portillo que lo nombrara general de división del ejército mexicano. No un grado menor, no un reconocimiento simbólico. El máximo rango del escalafón militar mexicano. Y López Portillo lo hizo. Por decreto presidencial, sin que mediara ningún proceso institucional, sin consultar a la cúpula castrense, firmó el nombramiento. El ejército mexicano, que lleva generaciones construyendo su estructura jerárquica con décadas de carrera, de escuelas militares, de ascensos ganados en campo, vio de pronto como el amigo del presidente recibía el máximo rango por un garabato en un papel. La reacción dentro de las Fuerzas Armadas fue de furia contenida. El general Félix Galván López, secretario de la Defensa Nacional, fue tan lejos como su posición le permitía, amenazó con renunciar si Durazo continuaba ostentando ese grado. La amenaza era grave, viniendo del jefe del ejército. Pero López Portillo no cedió. Durazo siguió siendo general. El ejército, con toda su rabia, tuvo que tragarse el insulto. Y para rematarlo todo, Durazo mandó hacer su uniforme con 5 estrellas en las hombreras. Los generales de división del ejército mexicano usan 4. Él se puso 5. Como si el decreto presidencial no le hubiera parecido suficiente y hubiera decidido darle una estrella extra a su propia vanidad, como quien le agrega sal a un plato que ya estaba bien condimentado. Se paseaba por la ciudad con ese uniforme. Cuando su convoy personal se ponía en movimiento, las carreteras eran bloqueadas para despejar su paso. Ningún semáforo lo detenía. Ningún tráfico lo retrasaba. Una ciudad de millones de personas se paralizaba para que el general de 5 estrellas que nunca fue soldado llegara a tiempo a donde quisiera llegar. Carlos Monsiváis, el cronista más agudo de ese México, lo retrató así: moreno, sí, pero no con cara llena. Un hombre flaco, con grandes bolsas bajo los ojos, brazos delgados, piel colgándole, muy nervioso, asustado. No era la imagen del poder que Durazo proyectaba. Era la de alguien que sabía perfectamente lo frágil que era todo lo que había construido y que por eso necesitaba los uniformes, las mansiones y los leones en la entrada. Para convencerse a sí mismo, antes que a los demás, de que era intocable. Pero los intocables también caen. Y cuando caen, caen solos. El 14 de enero de 1982 amaneció frío en el estado de Hidalgo. Los campesinos de la zona de Atotonilco de Tula, un municipio al norte de la Ciudad de México por donde corre el río Tula, encontraron esa mañana algo que ninguno de ellos podría olvidar el resto de su vida. Cuerpos. Flotando. 12 cuerpos arrastrados por la corriente del río, saliendo de las esclusas del sistema de drenaje profundo que desagua desde el Distrito Federal hacia el estado de Hidalgo. Los habían tirado desde adentro de la ciudad, desde una lumbrera a casi 70 metros de altura, y la corriente del drenaje los había arrastrado hasta que salieron al río como evidencia de algo que nadie, ni siquiera los más cínicos, esperaba ver tan expuesto. Los cuerpos mostraban señales inequívocas de tortura brutal. Algunos estaban degollados. Otros mutilados, sin dedos, sin pies, sin brazos. Algunos tenían la cabeza dentro de bolsas de plástico. La mayoría tenía un balazo en la cabeza como tiro de gracia. La prensa de la época, comenzando por la revista Alarma, publicó las imágenes. El escándalo sacudió al país. Las autoridades de Hidalgo señalaron de inmediato hacia el Distrito Federal, los cuerpos venían de allá, los habían arrojado al drenaje capitalino.
La primera versión oficial, dada por el propio jefe de investigaciones de la policía del DF, Francisco Sahagún Baca, fue que todas las víctimas eran extranjeras, probablemente colombianos, basándose en las etiquetas de la ropa. Pero había un problema. Entre los 12 cuerpos había uno que no era colombiano. Era un taxista mexicano llamado Armando Mogollán Pérez. Y su madre, una mesera que trabajaba en un restaurante en la calle Bucareli en el centro histórico, reconoció a su hijo. Ese reconocimiento fue el hilo del que tiró la investigación para develar uno de los crímenes más documentados y menos castigados de esa época. La historia completa que emergió en los años siguientes fue esta: desde mediados de 1981. Una banda de colombianos que operaba en la Ciudad de México asaltando bancos y vendiendo droga había caído en el radar de la DIP, la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. El brazo más oscuro de la policía de Durazo, comandada por el coronel Francisco Sahagún Baca. Los colombianos fueron detenidos entre junio y julio de 1981, llevados primero al campo de prácticas de la colonia Balbuena y a las caballerizas de la policía montada, donde fueron torturados para extraerles información sobre sus botines. Luego los trasladaron a una cárcel clandestina en la Avenida de las Torres. Los más golpeados fueron al pabellón psiquiátrico del penal de Santa Marta Acatitla, incomunicados. Los mantuvieron así, medio año, exprimiéndolos de información, de dinero, de todo lo que tenían. Un botín de 120 millones de pesos era el objetivo. Cuando ya no quedaba nada que sacarles, Rodolfo Reséndiz Rodríguez, el Rudy, comandante del Grupo Jaguar, los subió a 2 camionetas en la noche del 10 al 13 de enero de 1982. Los llevaron a la lumbrera número 8 del emisor central del drenaje profundo. Y los tiraron. La masacre del río Tula no fue solo un crimen. Fue la grieta por donde empezó a colapsar el edificio entero que Durazo había construido durante 6 años. Porque hasta ese momento, la corrupción era invisible para el ciudadano común. Existía, sí, pero existía en las sombras, en los acuerdos que no se nombran, en los sobres que se pasan sin testigos. Pero 12 cuerpos flotando en un río no se pueden invisibilizar. No cuando los encuentran campesinos. No cuando la prensa publica las fotos. El caso comenzó a abrirse lentamente, pero se abrió. El taxista mexicano fue la clave. Su madre, la señora Estela Pérez, que había visto el departamento de su hijo saqueado por agentes de la DIP meses antes, fue quien conectó los puntos. Las huellas dactilares del cuerpo coincidieron con las de la cartilla militar que guardaba su novia. Así empezó el hilo. Y mientras la investigación avanzaba, el calendario también avanzaba. López Portillo terminó su sexenio en diciembre de 1982. El nuevo presidente, Miguel de la Madrid, llegó con una promesa que resonó en todo el país: la renovación moral, la lucha contra la corrupción, el fin de la impunidad institucionalizada. Era, en gran medida, un eslogan político. Pero tenía un nombre, un caso concreto, un símbolo perfecto para demostrar que la nueva administración hablaba en serio. Ese símbolo era Durazo. El 1 de diciembre de 1982, cuando López Portillo entregó el poder, Durazo desapareció del panorama público. Ya no era jefe de nada. Ya no había paraguas presidencial. La Procuraduría General de la República comenzó a investigarlo por evasión fiscal, contrabando y acopio ilegal de armas. En enero de 1984, cuando la PGR formalizó los cargos, Durazo ya no estaba en México. Había huido. El hombre de los leones en la entrada, el de las 5 estrellas en las sombreras, el que paralizaba el tráfico de la ciudad con su convoy, se había ido en silencio, sin despedidas, sin escena dramática. Porque los cobardes, cuando se acaba la protección, no se quedan a dar la cara. Se van. Durante meses nadie supo con certeza dónde estaba. Se habló de que estuvo en varios países, que tuvo protección de personas con quienes compartía negocios, que sus redes internacionales, construidas durante los años del narco y la extorsión, le daban refugio. La Interpol lo buscaba. El FBI lo buscaba. El 31 de mayo de 1984, los agentes del FBI lo detectaron en el Aeropuerto Internacional de San Juan, Puerto Rico, bajando de un avión privado. Lo detuvieron ahí mismo. Arturo Durazo Moreno, el general de 5 estrellas, el dueño del Partenón, el compadre del presidente, fue esposado en una terminal de aeropuerto de una isla del Caribe como cualquier fugitivo ordinario. El sábado 30 de junio de 1984, el Universal publicó la nota de su captura.
México se enteró. Y una parte del país, la que había vivido bajo su sombra durante 6 años, respiró. Aunque respirar no era lo mismo que recibir justicia. Capturado en Puerto Rico, Durazo no fue extraditado de inmediato. Los forcejeos jurídicos entre las autoridades estadounidenses y mexicanas duraron casi 2 años. Hubo disputas sobre qué cargos justificaban la extradición, qué tratados aplicaban, qué garantías debía dar México. Finalmente, en abril de 1986, Arturo Durazo Moreno pisó suelo mexicano nuevamente, esta vez esposado, y fue trasladado al reclusorio oriente de la Ciudad de México. Esa misma ciudad donde había sido intocable durante 6 años. Esas mismas calles que se habían despejado para que su convoy pasara sin esperar semáforos. Ahora llegaba como reo. El proceso judicial fue largo y complejo. Los cargos formales incluyeron evasión fiscal, acopio ilegal de armas, extorsión y enriquecimiento ilícito. La sentencia final fue de 16 años de prisión. Pero hubo algo que resultó jurídicamente imposible de resolver: los crímenes de la masacre del río Tula. Por las reglas de su extradición, Durazo solo podía ser juzgado en México por los delitos específicos que fundamentaron ese proceso legal. La masacre quedó fuera del alcance judicial formal. Ni él ni Sahagún Vaca fueron condenados por esos 12 cuerpos que salieron flotando del drenaje en enero de 1982. Francisco Sahagún Vaca, el ejecutor directo de aquella operación, escapó del país y nunca fue capturado de manera definitiva. En 1989 hubo reportes de que había sido detenido en Sahuayo, Michoacán, según el periodista Miguel Cabildo de la revista Proceso. Pero la noticia nunca fue confirmada oficialmente. De Sahagún Vaca se dijo que había muerto. Existe incluso una tumba con su nombre. Pero en México, como en todos los países donde la impunidad tiene raíces profundas, hay muertos que en realidad nunca mueren. Hay tumbas vacías y fugitivos que viven con otro nombre en algún lugar que nadie nombra. Mientras tanto, Durazo estaba en el reclusorio oriente. Y aunque ya no era el general de 5 estrellas que paralizaba la ciudad, tampoco vivía como los presos comunes. En prisión le fue diagnosticada una personalidad narcisista, impulsiva, desconfiada y agresiva, además de alcoholismo en 3er grado. Lo que en términos sencillos significa que el sistema que lo evaluó confirmó lo que todos ya sabían: era exactamente el tipo de persona que jamás debió haber tenido poder sobre nadie. En septiembre de 1990 intentó pagar una fianza para salir. En marzo de 1992, después de casi 8 años de prisión, acogido a la ley de normas mínimas para la readaptación de sentenciados, invocando su precaria salud, Arturo Durazo Moreno salió de la cárcel. Había cumplido la mitad de su condena. Quedó en prelibertad condicionada, con prohibición de ocupar cualquier cargo público. De los 16 años de condena, cumplió 8. De los $1.000 millones que se estima acumuló, no se recuperó ni una fracción significativa. El Partenón fue expropiado por el gobierno de Guerrero y quedó abandonado durante décadas. La mansión de la Jusco fue decomisada, pero el proyecto de convertirla en museo de la corrupción nunca prosperó. Las propiedades se deterioraron. Los leones desaparecieron. Las columnas grecoromanas se llenaron de musgo. Lo que Durazo construyó se desmoronó. Lo que robó nunca regresó. Y los muertos del río Tula nunca tuvieron justicia formal. En noviembre de 1983, un año después de la caída de Durazo, llegó a las librerías mexicanas un libro que se convirtió en best-seller instantáneo. Se llamaba Lo negro del negro Durazo. Lo escribió José González González, quien había sido el jefe de ayudantes de Arturo Durazo durante todo su sexenio al frente de la policía, el hombre que estaba en la habitación cuando se tomaban las decisiones, que conocía los nombres, las fechas, los montos y los métodos. En el primer mes se vendieron 225.000 ejemplares. Las tiradas posteriores superaron los 800.000. Era un número extraordinario para México en esa época. Lo que habla no solo de la magnitud del escándalo, sino de la sed que tenía el país de ver confirmado lo que muchos sospechaban y nadie se había atrevido a decir en voz alta. González no era un literato. Su prosa era directa, cruda, sin ornamentos. Pero lo que le faltaba de estilo literario lo compensaba con una brutalidad de detalles que dejaba sin aliento. Describía extorsiones con nombres y apellidos. Narraba torturas con precisión clínica. Detallaba los mecanismos del robo institucional con la naturalidad de alguien que había participado en todos ellos y que ahora, desde el otro lado, decidía que el mundo debía saberlo.
El libro acusaba a Durazo de extorsión sistemática, robo, fraude, narcotráfico, contrabando, trata de blancas, protección a grupos criminales, asesinatos masivos y pisoteo continuo de la ley. Y lo más perturbador de todo, el propio González, en las primeras páginas, declaraba sin disculpas que él mismo había comenzado a matar a los 28 años y que en su conciencia cargaba más de 50 muertes. Las había cometido, aclaraba, por encargo de las autoridades a las que servía, comenzando por Durazo y llegando hasta el propio presidente. Era una confesión que al mismo tiempo era una acusación. Un documento que ponía al descubierto cómo funcionaba la maquinaria desde adentro, con la voz de alguien que había sido parte de ella. Durazo intentó frenar el libro. Lo demandó por difamación y ganó ese litigio, lo que en términos legales significó una victoria formal. Pero en términos de la historia, nadie recuerda ese fallo judicial. Todo el mundo recuerda el libro. Porque la verdad que está en 800.000 copias distribuidas por todo un continente no se deshace con un papel de juzgado. Después vino la adaptación al cine. En 1987 se estrenó Lo Negro del Negro y en 1991 Durazo, La Verdadera Historia, película que intentó, absurdamente, presentarlo como víctima de un complot político. Nadie se lo creyó. Vinieron también los cómics, las historietas, las series radiales. Durazo se convirtió en personaje de cultura popular, en sinónimo de corrupción, en la referencia que los maestros usaban en clase para explicar qué era el abuso de poder. Un hombre que había querido ser recordado como general y estadista terminó siendo el ejemplo que se pone cuando se quiere enseñar lo que no debe ser un funcionario público. Hay una dimensión de la historia de Durazo que no siempre se menciona con suficiente claridad, y es la humana. No la de él, que eligió cada paso de su camino con plena conciencia, sino la de los que estuvieron debajo de su bota durante 6 años. Los policías rasos que pagaban sus cuotas quincenales no lo hacían por convicción. Lo hacían porque la alternativa era quedarse sin trabajo, ser acusado de algo, ser trasladado a un puesto sin posibilidades. El sistema que Durazo construyó convirtió a miles de agentes en cómplices forzados de su propio jefe. Nadie podía negarse sin consecuencias. Nadie podía denunciar porque el que había que denunciar era el jefe de toda la corporación, y el jefe de toda la corporación era el compadre del presidente. Los ciudadanos comunes que cayeron en manos de esa policía durante esos 6 años tuvieron un destino que dependía enteramente de cuánto podían pagar o de a quien conocían. Si tenías dinero, arreglabas. Si no tenías dinero, te convertías en una víctima del sistema de extorsión o, en los peores casos, en alguien que desaparecía en una de las cárceles clandestinas que operaban fuera de cualquier registro oficial. El Hotel La Posada del Sol, en la colonia Doctores del Centro Histórico, quedó asociado en la memoria del barrio a los métodos de Durazo. Vecinos de esa zona describieron años después haber escuchado gritos en las madrugadas, haber visto entrar y no salir a jóvenes, estudiantes principalmente. En los años en que la guerra sucia contra la disidencia política todavía cobraba víctimas silenciosas. Las paredes gruesas del edificio absorbían los sonidos. Nadie podía probar nada formalmente. Pero la memoria colectiva del barrio conservó esas historias durante décadas. El propio libro de González González, con toda su brutalidad, incluía una de las afirmaciones más perturbadoras del expediente Durazo. Que el jefe policíaco se jactaba en privado de haber vejado a Fidel Castro y al Che Guevara cuando los revolucionarios cubanos estuvieron en México en los años 50, antes de zarpar hacia Cuba en el Granma. La afirmación es del libro, es una declaración del propio autor sobre lo que su jefe le contaba, y no existe manera de verificarla de forma independiente. Pero está ahí, en esas 800.000 copias que circularon por el continente, como parte del retrato de un hombre que medía su grandeza por la capacidad de humillar a otros. La impunidad que protegió a Durazo durante 6 años no fue un accidente. Fue una arquitectura construida deliberadamente. Requirió la complicidad activa del presidente que lo nombró sabiendo que había sido acusado de narcotráfico antes de asumir el cargo. Requirió el silencio de medios que lo aplaudían en portada mientras sus periodistas sabían lo que ocurría en las cárceles clandestinas. Requirió que todo un sistema policial se convirtiera en engranaje de su maquinaria. Y requirió que los ciudadanos comunes aprendieran, una vez más, que preguntar tenía un costo que no todos podían pagar. Esa arquitectura de silencio no desapareció cuando Durazo cayó. Siguió ahí, esperando el próximo inquilino. Cuando Durazo salió de la cárcel en marzo de 1992, México era un país diferente al que había dejado en 1982. El PRI seguía en el poder, pero el sistema comenzaba a crujir.
El narcotráfico, al que él había ayudado a sentar las bases durante su gestión, había crecido hasta convertirse en una fuerza que ningún gobierno podía ignorar. Los nombres con los que había hecho negocios, Félix Gallardo, Caro Quintero, ya eran leyendas del crimen organizado internacional. Durazo salió de prisión enfermo, envejecido, sin la protección que alguna vez tuvo. La condición era estricta, no podía ocupar ningún cargo público. El hombre que había sido el general de 5 estrellas, el jefe de la policía de la ciudad más grande del continente, quedó reducido a un exconvicto con problemas de salud y prohibición de volver al servicio. Se fue a Acapulco. El mismo estado de Guerrero donde había levantado su Partenón, ahora expropiado y abandonado en lo alto de la colina de Zihuatanejo. Vivió allá los últimos años de su vida, solo, según quienes lo conocieron en esa época, alejado de las adicciones que lo habían acompañado durante décadas, dedicado, según algunas versiones que circularon en ese momento, a la rehabilitación de jóvenes con problemas de drogas y alcohol. Es una imagen que cuesta procesar. El hombre que había construido un imperio sobre la extorsión, la tortura y la corrupción, pasando sus últimos años ayudando a jóvenes adictos en un puerto de playa. ¿Fue genuino ese giro? ¿Fue penitencia? ¿Fue simplemente la única opción que le quedaba a alguien que ya no tenía ni poder ni dinero ni protección? Nadie que lo conoció en esa época lo explicó con claridad. Lo que sí está documentado es que Arturo Durazo Moreno murió el 5 de agosto del año 2000 en Acapulco, Guerrero, a los 81 años, de cáncer de colon. Murió sin que nadie lo fusilara, sin que ningún tribunal lo condenara por los crímenes más graves que se le atribuyen, sin haber devuelto ni una fracción del dinero que robó. Sin que sus víctimas del río Tula recibieran justicia formal. Murió en una cama. Lo cual, comparado con lo que les ocurrió a las personas que pasaron por sus cárceles clandestinas o que cayeron desde 70 metros al drenaje profundo de la ciudad en enero de 1982, es una diferencia que no se puede ignorar. El día de su muerte no hubo manifestaciones. No hubo grandes titulares. El país lo había procesado, lo había convertido en símbolo, en sinónimo, en advertencia pedagógica, y cuando finalmente murió lo registró como se registra la última página de un capítulo que ya se sabía cómo terminaba. Murió, y México siguió siendo México. El Partenón de Zihuatanejo sobrevivió a su dueño. Sobrevivió décadas de abandono, de litigios legales, de maleza que trepó por las columnas grecorromanas, de murciélagos que anidaron en las habitaciones tapizadas con terciopelo rojo donde alguna vez durmieron invitados que no podían negarse a asistir a las fiestas del general. Durante años fue una ruina imponente, visible desde la bahía, recordatorio permanente de lo que puede construir un hombre cuando tiene poder absoluto y ningún freno. Los turistas que llegaban a Zihuatanejo preguntaban por él. Los locales lo señalaban desde lejos. Se convirtió en lo que Durazo nunca quiso que fuera, no un templo de su grandeza, sino un monumento a su impunidad. La familia de Durazo, encabezada por su hijo Francisco Arturo Durazo Garza, litigó durante más de 3 décadas para recuperar la propiedad. Argumentaron que era parte de la herencia familiar, que la expropiación había sido injusta, que tenían derechos legítimos sobre el inmueble. El 28 de agosto de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró definitivamente ese litigio, determinando que el Partenón pertenecía al municipio de Zihuatanejo. La demanda de la familia fue desestimada como infundada. El gobernador de Guerrero de ese momento, Héctor Astudillo Flores, anunció que el inmueble sería transformado en un centro cultural. La alberca de 3 metros donde alguna vez nadaban los invitados del general sería convertida en teatro al aire libre. Las columnas, que resistieron décadas de abandono con una solidez que sus constructores, los propios policías del DF que las levantaron sin elección, nunca imaginaron que demostraría semejante ironía. Quedarían en pie para que la gente las viera, las tocara, las fotografiara. En septiembre de 2024 se esperaba la apertura del Foro Cultural Partenón. La guarida de la corrupción convertida en espacio de cultura. El templo del abuso institucional reconvertido en escenario para libros y eventos públicos. Hay algo en esa transformación que resulta al mismo tiempo esperanzador y profundamente incómodo, porque el edificio sigue ahí, con la misma arquitectura, con las mismas columnas, con el mismo portón descomunal que alguna vez custodiaba leones en jaulas. Solo cambiaron los dueños y la intención. El peso de lo que ocurrió dentro de esas paredes, o de lo que se planeó desde ellas, no se borra con un cartel de centro cultural. La mansión de la Jusco tuvo un destino menos resuelto.
Se intentó convertirla en museo de la corrupción en los años siguientes a la caída de Durazo, un proyecto que nunca prosperó del todo. La propiedad fue deteriorándose también con el tiempo. De lo que Durazo construyó con $1.000 millones, solo quedan ruinas que ahora le pertenecen al Estado que alguna vez lo protegió. Una especie de justicia poética, si se le quiere llamar así. Aunque la justicia real, la que mide en años de prisión y en cuentas devueltas y en nombres de víctimas reconocidas oficialmente, esa quedó pendiente. Como tantas veces en este país. Pendiente y sin fecha. Hay una pregunta que flota sobre toda la historia de Arturo Durazo Moreno y que no es fácil de responder con honestidad. ¿Cómo fue posible? No es una pregunta retórica. Es una pregunta que exige una respuesta estructural, porque la respuesta no puede ser simplemente que Durazo era malvado, o que López Portillo era corrupto, o que los medios eran cómplices. Todo eso es cierto, pero no alcanza para explicar cómo un hombre pudo robar $1.000 millones en 6 años, construir mansiones con policías pagados con recursos públicos, tener leones en la entrada de su casa, pasearse por la ciudad con 5 estrellas apócrifas en las sombreras y que nadie, absolutamente nadie dentro del sistema, lo detuviera. La respuesta es sistémica. El sistema lo permitió porque el sistema estaba diseñado para permitirlo. En el México del PRI de los años 70 y 80, el presidente de la República tenía un poder que no existía en ninguna democracia formal. Concentraba el control del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial de una manera que no necesitaba ser explícita para ser absoluta. Lo que el presidente decidía, ocurría. Lo que el presidente ignoraba, existía. Lo que el presidente protegía, sobrevivía. Durazo era la extensión directa de ese poder. No operaba a pesar del sistema. Operaba dentro de él, con su respaldo, con su protección y con el silencio de todos los que sabían y callaban porque callar era la condición de permanencia en ese universo. El ejército lo sabía y tuvo que tragarse su rabia. Los medios lo sabían y publicaban notas de elogios. Los empresarios lo sabían y asistían a sus fiestas. Los colegas funcionarios lo sabían y miraban hacia otro lado. Nadie que tuviera algo que perder podía darse el lujo de ser el primero en hablar. Y cuando cayó, cuando el paraguas presidencial se cerró con el cambio de gobierno en diciembre de 1982, cayó solo. Porque los sistemas de impunidad no caen con sus actores. Los sistemas tienen la habilidad obscena de expulsar a sus criminales más visibles cuando ya no los necesitan y presentarlos como prueba de que el sistema funciona, de que la ley alcanza a todos. De que nadie está por encima de la justicia. Durazo fue el chivo expiatorio perfecto de la renovación moral de Miguel de la Madrid. Su persecución, su captura en Puerto Rico, su juicio, su condena, fueron el espectáculo que el sistema necesitaba para legitimarse ante un país que exigía cuentas. Pero los mecanismos que lo habían producido, el presidencialismo absoluto, la corrupción estructural de las corporaciones policiales, la colusión con el narcotráfico naciente, la impunidad de los poderosos. Ninguno de esos mecanismos fue tocado. Durazo pagó 8 años. El sistema siguió intacto. El 5 de agosto del año 2000, cuando Arturo Durazo Moreno murió en Acapulco, México estaba en medio de algo histórico. 3 meses después, en julio de ese mismo año, el PRI perdería por primera vez en más de 70 años una elección presidencial. Vicente Fox ganaría la presidencia. El sistema que había producido a Durazo, que lo había nombrado, protegido y después expulsado cuando ya no le servía, estaba llegando formalmente a su fin como régimen único. Durazo murió justo en el momento en que el mundo que lo había hecho posible también se desmoronaba. Una coincidencia que tiene la estructura de una metáfora demasiado perfecta para ser casual, aunque lo sea. ¿Qué queda de él hoy? Queda el libro de González González, que todavía circula y que todavía se lee como documento histórico de primer orden. Quedan las películas, los cómics, las referencias culturales. Queda el Partenón en Zihuatanejo, ahora en proceso de convertirse en foro cultural, con sus columnas y su portón descomunal y su historia pegada a cada piedra como una capa de pintura que no se puede quitar. Queda también, y esto es lo más importante, la memoria de las víctimas. Los 12 cuerpos del río Tula, cuyos nombres completos nunca fueron todos identificados oficialmente. Los estudiantes que desaparecieron en los años de la Guerra Sucia. Las personas inocentes torturadas en cárceles clandestinas para confesar delitos que no habían cometido. Las familias que nunca supieron con certeza qué había pasado con sus hijos, sus esposos, sus hermanos. Ellos no tienen mansiones ni columnas ni foros culturales.
Tienen la ausencia, que es la única herencia que deja la impunidad cuando nadie la detiene a tiempo. Y queda la pregunta, que no es histórica sino completamente presente: ¿cuántos Durazos hay hoy en los distintos niveles del poder en México y en América Latina, operando con la misma lógica, con la misma protección, con la misma certeza de que el paraguas nunca se va a cerrar? ¿Cuántos edificios están siendo levantados ahora mismo con manos que no deberían estar levantándolos? ¿Cuántos nombres están en cargos que no merecen, protegidos por amistades que datan de algún barrio, de alguna escuela, de algún juramento de lealtad que nunca debió hacerse? Durazo no fue una anomalía. Fue el producto natural de un sistema sin contrapesos. Y los sistemas sin contrapesos no producen un solo Durazo. Los producen en serie. La historia de Arturo el Negro Durazo Moreno no es solo la historia de un hombre corrupto. Es el espejo de lo que ocurre cuando el poder no se controla, cuando la lealtad personal reemplaza a la ley, cuando los que deben vigilar son los primeros en saquear. Es la historia de México en 6 años. Pero también es la historia de cualquier sociedad que mira hacia otro lado cuando alguien construye un Partenón con dinero que no es suyo, con manos que no son suyas, en una tierra que tampoco lo era. El Partenón sigue en pie en Zihuatanejo. Las columnas resisten. Y la pregunta sigue sin respuesta definitiva: ¿aprendimos algo o simplemente cambiamos los nombres?